Seguimos con la recta final de temporada y es hora de repasar los capítulos más votados por su comunidad a través de Telegram. Pongo la intro y os cuento cuáles han sido para vosotros y vosotras los mejores episodios de esta séptima temporada. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Te apetece hablar de podcasting? Yo soy Jorge Marín y este es mi Metapodcast Diario, un espacio sonoro en el que comparto todo lo que vivo desde EOB Productora. Noticias, eventos, herramientas, curiosidades, episodios de opinión, experiencias personales, en fin, todo lo que me rodea en mi trabajo como productor y editor de podcast. Bueno, 4 últimos episodios de esta temporada. Me vais a perdonar que estoy un poco acatarrado, constipado. Esto de los aires acondicionados en verano es un poco... pero bueno, ya estamos a martes y llegamos al capítulo 1396, en el que quiero repasar junto a todos vosotros y vosotras cuáles han sido los episodios seleccionados, no los últimos, en la encuesta que realizo cada sábado, cada semana. Una idea, la verdad, que me sirvió ya desde las primeras temporadas para destilar el mejor contenido de este podcast, que me sirve no solamente para hacer episodios como este, de repaso a lo mejor de lo mejor, sino además para darle una segunda vida promocionándolos en redes a lo largo de los 2 próximos meses, cuando realizo el parón veraniego. Ya que no voy a publicar nuevo contenido, pues oye, vamos a aprovechar el que ya he grabado y le damos una segunda, tercera o cuarta vida, ya me entendéis. Antes de comenzar con el repaso de este episodio, dejadme que os hable de la patrocinadora de esta entrega, de este capítulo, que es ni más ni menos que Toñi Martínez, la autora de 2 podcasts a los que quiero que os suscribáis ya mismo. En primer lugar, Perretes, las razas de perros, un podcast que, como su propio nombre indica, trata de perros y de las razas caninas, y más concretamente de una raza distinta en cada una de sus entregas. Así que si tenéis mascota y tenéis que salir a pasearla durante estos meses, pues qué mejor compañía que un podcast que puede ayudaros con todos sus cuidados, ya sea de la raza de vuestra mascota o bien de alguna raza que os llame la atención. Y por otro lado, Heroínas o Malvadas, grandes mujeres, un repaso a la historia que siempre han contado los hombres y que en muchas ocasiones esta praxis ha perjudicado a las mujeres más poderosas de toda nuestra historia. Entregas mensuales recorriendo a grandes figuras femeninas que podéis llevaros a vuestro reproductor gracias a los enlaces que voy a dejaros en las notas del capítulo. Por un lado a Perretes, las razas de perros, y por otro a Heroínas o Malvadas, grandes mujeres. Y también en las notas del capítulo vais a encontrar un enlace a una nueva categoría que voy a estrenar hoy mismo, en la web del podcast, con la que voy a recopilar todos los capítulos más votados de esta séptima temporada, que comenzaron curiosamente con una nueva sección mensual en este podcast, la del feedback, el feedback como pilar esencial en el podcasting, que estrené en el capítulo 1205, el más votado de la semana del 29 de agosto del 2025, la primera semana de la temporada, vaya. La semana siguiente, el capítulo más votado fue también el último de esa semana, el del día 5 de septiembre, que era un artículo de opinión, la duración de un podcast, cuándo se controla y cuándo se desmadra. Ese episodio se llevó la palma, al igual que el episodio siguiente, que también fue de opinión, que fue la semana siguiente, el 12 de septiembre del 2025. Opinión, : ¿existe realmente una burbuja del podcasting o son varias más pequeñas? Parece que los capítulos de opinión gustan bastante porque una semana siguiente, la del 19 de septiembre del 2025, volvió a llevarse el mayor número de votos. El capítulo opinión, : encontrar un podcast en las plataformas es cada vez más complicado. Y la semana posterior, aquí no ganó el episodio de opinión, porque no hubo principalmente, pero el capítulo ganador fue el 1224 del 25 de septiembre, que se tituló RTVE bloquea las aplicaciones de podcast y despierta la polémica del RSS abierto. Una polémica que surgió el verano pasado a raíz de unos bloqueos selectivos de algunas aplicaciones de podcast. Para conocer el siguiente episodio más votado tenemos que irnos al 3 de octubre. Perdón, esta semana tuvo 2. A ver, dejadme repasar. No, disculpad.
El episodio más votado de la semana del 3 de octubre del 2025 fue el de Opinión, crecer sin medida, el peligro de obsesionarse con las descargas, y 2 capítulos después, por eso me estaba liando, el capítulo del martes 7 de octubre del 2025, el 1232, la organización de Podwoman desde dentro, una entrevista con María Santonja, fue el episodio más votado de esa semana. Nos vamos al 17 de octubre del 2025, el episodio 1240, que fue un capítulo de agradecimiento, porque su título lo dice todo. Solamente puedo decir gracias. De vez en cuando me gusta grabar un episodio de estos dándole las gracias a todo lo que me ha dado el podcasting, y juraría que este año no sé si es el único o he grabado 2, pero bueno, es bastante habitual. Nos vamos a la semana del 23 de octubre de 2025 y fue un capítulo de arqueología podcastera dedicado a las JPod 15 y al premio que me hizo tomarme en serio esto del podcasting. La verdad que un capítulo bastante emotivo, al menos para mí, a título personal. Nos vamos hasta el 1250 del 31 de octubre del 2025. Opinión, la automatización total del podcasting mediante inteligencia artificial. ¿Avance o amenaza? Nos vamos hasta el 7 de noviembre con otro capítulo de Opinión, en 1255, que decía libertad creativa en el podcasting, sin carnet, sin límites. Y el siguiente fue un episodio del miércoles 12 de noviembre de 2025. Episodios, capítulos y podcast no son lo mismo. Glosario podcastero. Este fue dedicado a la letra E, si no me equivoco. E de episodios. Nos vamos hasta el episodio 1262. Mira, esta semana sí que tuvo empate. Hubo 2 episodios que ganaron esa semana. Por un lado el 1262 y por otro lado el 1265. Threads activará funciones para impulsar los podcasts desde su plataforma, el primero de ellos. Y el segundo, Opinión, el desprecio al oyente en el podcasting. Nos vamos a la semana del 27 de noviembre con otro episodio dedicado al glosario podcastero, el 1269, Fate, 3 conceptos esenciales para entender la edición y publicación de podcast. Y la semana siguiente, el capítulo más votado fue el 1272, la experiencia en podcasting que damos por sentada y por qué debemos valorarla. La semana del 11 de diciembre del 2025, el 1278, era el episodio más votado, el trabajo del productor, la mirada que sostiene cualquier proyecto. Una semana después, el 18 de diciembre del 2025, el 1283, que fue dedicado a las estadísticas del podcasting 2025, mis números en Pocket Cast, Spreaker y YouTube. Y pasamos ya este año, el 2026, el 9 de enero del 2026. El primer episodio más votado del año fue el de Opinión, ¿ha dejado de tener sentido llamar podcast a un podcast? Vamos al siguiente más votado, 1293, 16 de enero del 2026. Opinión, conexión con la audiencia, cuando un podcast crea vínculos reales. Y 2 episodios más tarde, el 1295 del 20 de enero del 2026, duplicación de podcast y uso indebido de carátulas en Spotify. Uy, ya se me había olvidado de cuando me clonaron las carátulas y incluso el feed. Ay, madre. 27 de enero del 2026, episodio 1300 con Mónica de la Fuente y la constancia en el podcast tras casi una década. El episodio previo a la Pod Night Madrid que protagonizó Mónica con su Buenas noches Madresfera junto a Mamen Jiménez. El primer episodio de febrero más votado fue el 1307, el 5 de febrero, y fue dedicado a la letra H dentro del glosario podcastero, a la palabra hosting, donde vive realmente tu podcast. Nos vamos a una semana más tarde, el 12 de febrero, el episodio 1312, falsear autoridad gracias al podcasting, cuando el micrófono se usa para engañar. Una semana y un día más tarde, el 20 de febrero, el capítulo 1318 se llevó el premio al ganador de esa semana y fue el dedicado a Opinión, ¿puede el videopodcast acabar matando tu proyecto? Os recuerdo que sí. 1320, 24 de febrero, videopodcast en Apple Podcast, el cambio que no lo cambia todo. Gracioso el título. 1328, 6 de marzo del 2026, un debate que le robé, entre comillas, a Sune y a Quiero Ser Podcaster, un debate
titulado ¿Los clips de vídeo en podcast para las redes sociales atraen oyentes o solo son vanidad? El episodio más votado de la semana del 13 de marzo del 2026 fue una entrevista que me hizo... a ver si recuerdo el nombre, voy a consultarlo porque no le quiero dejar... disculpadme... Sergio Tur. Digo, sabía que era de Tur, pero pensaba que era Héctor. No, discúlpame, Sergio. Sergio Tur me realizó una entrevista para su trabajo de fin de grado, me parece, titulada Plataformas de podcasting, mi visión desde dentro del negocio. Nos vamos a la semana del 20 de marzo del 2026, el episodio 1338, opinión, cómo empezar un podcast, prioriza objetivo y contenido. 2 episodios más tarde, el 1340, se llevó el ganador de esa semana, que fue el dedicado a la plataforma OP3, estadísticas de podcast abiertas y gratis para medir descargas. 2 semanas después, nos tenemos que ir hasta el 10 de abril de 2026, el episodio 1349, opinión, podcast polémicos en redes, cuando el algoritmo decide el contenido. 1353, del 16 de abril del 2026, estadísticas de podcast, cómo entender descargas, escuchas y audiencia. 1359, 24 de abril del 2026, el silencio en un podcast, cuando editar también significa escuchar. 2 episodios más tarde, el 1361, 28 de abril del 2026, el YouTube del podcasting. ¿Por qué todas las herramientas quieren serlo? 1369, 8 de mayo del 2026, opinión, podcast y pensamiento crítico, escuchar para profundizar. Uy, esta reflexión me gustó mucho hacerla. Os lo recomiendo si no lo habéis escuchado. 1371, 12 de mayo del 2026, nicho. ¿Por qué intentar gustar a todos es un error? Glosario podcastero, de la letra N. Nos vamos hasta el 1379, 22 de mayo del 2026, opinión, diseñar tu podcast pensando en los oyentes y no en tu ego. 2 episodios más tarde, 1381, el podcasting entra en la economía de la atención, del 26 de mayo del 2026. Nos vamos hasta el 5 de junio del 2026, ya estamos en los últimos. El episodio 1389, opinión, adaptar contenido a podcast, piensa primero en los oyentes. Y el último episodio, no de la temporada, sino de los más votados de esta 7ª temporada, fue el capítulo del 11 de junio del 2026, el 1393, dedicado a la letra P del glosario podcastero y más concretamente a la palabra o al término podfade, cuando un podcast se apaga poco a poco. Bien, pues como comentaba al inicio, voy a dejaros un link recopilatorio con todos estos capítulos, con los capítulos más votados durante esta temporada, para que los tengáis todos a mano por si os habéis perdido alguno de ellos. ¿Y dónde estará este link? Pues muy sencillo, estará enlazado por un lado en las notas del episodio y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com. Si queréis suscribiros a la newsletter de EOB Productora, si queréis uniros a la comunidad ya sea a través de Telegram o de WhatsApp, o incluso si queréis toda la información para apoyar este podcast o incluso patrocinar las próximas entregas de este Metapodcast diario, tenéis toda la información al respecto de todas estas opciones en la web alotroladodelmicrofono.com. Muchas gracias por vuestra visita. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros y vosotras ahora mismo, al otro lado del micrófono.